Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien, que estén teniendo una buena semana. Y vamos a tocar dos temas, ¿no? Vamos a hablar sobre las necesidades y también vamos a hablar sobre los bienes y servicios. Sí, bueno, creo que nos faltaban unos puntos de lo de la vez pasada. Creo que ya no hemos podido conectarnos antes, pero en todo caso, vamos a avanzar el tema de hoy y progresivamente en el transcurso de los días vamos a ir explicando estos puntitos, ¿sí? Vamos a avanzar con esto para no atrasarnos. Y bueno, Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Me parece que hay bien. algunos alumnos que no pueden entrar al aula. El Google Meet. Pero no me aparece a mí tampoco o sea, a veces cuando no pueden entrar me sale a mí digamos, me preguntan si los puedo admitir o no, pero no tengo nada de ello. Ah, ok, profesor. En todo caso, que intenten, que salgan y luego intenten reingresar, ¿no? Para que me aparezca a mí para permitirles el acceso. Listo, entonces vamos avanzando. Bueno, decíamos, el tema son las necesidades. Hay que definir qué entendemos por necesidad. Y bueno, básicamente nos referimos a la sensación de carencia o insuficiencia que las personas, los seres humanos, experimentamos cuando digamos, tenemos una falta a nivel material o a nivel, también podría ser espiritual, ¿no? Pero bueno, generalmente nos vamos a centrar nosotros en lo material y básicamente estamos hablando ahí de los bienes y los servicios, ¿no? Pero sobre las definiciones de bien y servicio vamos a ver después, ¿no? Por ahora solamente tenemos esto, ¿no? Son los bienes y servicios lo que nos sirven para satisfacer estas necesidades. Ahora, en el proceso de la satisfacción hay cuatro etapas. La primera es la carencia. Esta etapa es objetiva, es fisiológica, ¿no? También podríamos decir que es material. En todo caso, pongámosle fisiológica. Fisiológica. ¿No? Fisiológica. Mientras que cuando hablamos del deseo, el deseo ya es subjetivo, es algo más psicológico, ¿no? Psicológico. A ver, para que se entienda la diferencia. Por ejemplo, de repente hace un par de horas te dio hambre, ¿no? Ya tenías hambre. Pregunta, ¿cómo sabes que tienes hambre? O sea, ¿cómo es que tú, llegado a cierto momento, dices, uy, ya me dio hambre? ¿Cómo sabes? Porque me duele el estómago. Claro, ¿no? Muy bien. El estómago empieza a sonarte, ¿no es cierto? Empieza ahí a rugir, se pone a rugir como un león. Ya. Eso es algo físico, ¿no? No es algo que tú crees, me parece, me imagino, no. Es algo fisiológico. Pero el deseo ya es la imagen, el deseo es lo psicológico. Es como tú ves que puedes satisfacer la necesidad. Entonces, bueno, acá debería decir psicológica, ¿no? Psicológica me faltó, ¿no? Pero Sí. la carencia no es psicológica. No, claro, por eso les dije que nos estamos centrando en los bienes y servicios, ¿no? Porque claro, puede haber una carencia afectiva, ¿no? Claro, ahí sí sería psicológica, ¿no? Pero acá estamos tomando para bienes y servicios, ¿sí? Entonces, al decir que es psicológica, me refiero básicamente a la imagen. Por ejemplo, ya tú tienes hambre, ¿no? Entonces, algunos se pueden imaginar un pollo a la brasa, otros se pueden imaginar de repente un lomo saltado que ha hecho tu mamá, otros se pueden imaginar de repente una ensalada, ¿no? Los que son más saludables. Entonces, es una construcción mental, ¿no? Y bueno, el esfuerzo
la que sería la etapa número 3, es la acción que tú realizas para obtener aquello que has visto en la etapa número 2. Por ejemplo, si yo me he imaginado un pollo a la brasa, tengo que ir a comprar el pollo, ¿no? Si yo me he imaginado un lomo saltado, de repente tengo que cocinar el lomo saltado, o bueno, si no sé cocinar, aunque sea, tengo que ir a ayudar a mi mamá a hacer el lomo saltado. ¿Se entiende? Es la acción que realizas, el trabajo, el trabajo. Y finalmente viene la satisfacción, que se refiere a el uso del bien, la utilización, o sea, el consumo. El consumo. Listo. Entonces, miren, si nosotros habláramos del marketing, de la publicidad, los comerciales, todo esto, ¿no? Ya, ¿eso en cuál de estas etapas se enfoca? ¿Carencia, deseo, esfuerzo o satisfacción? Deseo. Deseo. Claro, ¿no? Muy bien, deseo. Por ejemplo, una gaseosa, ya te bombardea de publicidad. ¿Por qué? ¿Para qué, mejor dicho? No para que tengas sed, porque tú igual en algún momento vas a tener sed. Si dejas de tomar agua o dejas de tomar líquidos varios días, te va a dar sed. O igual, si dejas de comer, te va a dar hambre. La cuestión está en que ellos quieren que cuando veas o cuando te imagines, cuando construyas mentalmente esa representación mental del objeto satisfactor, perdón, ya, ellos quieren que tú te imagines su comida, que tú te imagines su gaseosa, que tú te imagines de repente su producto, ¿entiendes? Entonces la publicidad ataca ahí, ¿no? Los marqueteros dicen que ellos crean deseos. No, perdón, ellos dicen que crean necesidades, pero en realidad más que necesidades, ellos crean deseos, ¿no? Atacan la parte mental. Y bueno, este mismo proceso se cumple para cualquier cosa. Por ejemplo, si hablamos de las bebidas, hablamos de la sed. ¿Cómo sabes que tienes sed? ¿Cómo sabes que tienes sed? Tengo la garganta seca. Garganta seca. Claro, tu garganta está seca, ¿no? Y luego en el deseo, ¿qué te imaginas? Te imaginas el jugo, te Una imaginas chela. la gaseosita. Bueno, puede ser una cervecita, pero ustedes todavía no, ¿eh? Ya, bueno, salvo el día de tu ingreso, ahí sí un brindis, pero ahorita no, ¿eh? Ustedes todavía están pulpines. Pero bueno, de repente un adulto se puede imaginar una cervecita, ¿no? Luego viene el esfuerzo, pues que hay que conseguir la gaseosa o hay que preparar el jugo y finalmente la satisfacción. O sea, esto se cumple, este proceso se cumple en todos los casos. Bien, vamos a hablar de las características. Las dos primeras ya las hemos conversado en la primera clase. Ilimitadas en número, limitadas en capacidad, ¿no? Decíamos que las necesidades son ilimitadas, ¿te acuerdas? Y los recursos son escasos. Pero a esto le vamos a agregar la famosa ley de Gosen, que también tiene que ver con lo que los neoclásicos llamaban teoría de utilidad marginal, ¿no? Creo que eso justo nos quedó un pendiente, ¿no? Pero como les digo, voy a ir explicando en el camino. Una de las diferencias entre la escuela neoclásica y las escuelas anteriores, por ejemplo, los clásicos y los marxistas, era que los clásicos y los marxistas consideran la llamada teoría del valor objetivo, ¿no? O sea, las cosas valen por lo que son en términos de repente de insumos, materias primas, mano de obra, etcétera, ¿no? Aunque claro, los marxistas precisan y llaman valor trabajo, ¿por qué? Porque te dicen que el insumo, materia prima, también fueron hechos por el hombre, ¿no? Por el ser humano. Entonces, ellos hablan de eso. Pero los neoclásicos hablan de la teoría subjetiva del valor. Ellos que dicen que las personas le asignan diferentes valores a las cosas. Por ejemplo, si tú tienes sed, ya, y yo te pongo en una mesa 5 botellas de gaseosa objetivamente iguales, materialmente iguales. Son 5 botellas de gaseosa de medio litro, Inca Kola, que salieron de la misma planta, salieron del mismo lote, fueron hechas por los mismos trabajadores, o sea, en concreto son iguales, ¿no? Entonces, según la teoría objetiva, las 5 tienen el mismo valor porque los recursos utilizados para hacerlas
fueron iguales. Pero si te pregunto a ti, cuando tú tengas que pagar, ¿por cuál estarías dispuesto a pagar más? ¿Por la primera botella de gaseosa que tomas o por la última? Por la primera. Primero, Ya, ¿y por qué estás dispuesto a pagar más por la primera? porque tengo más sed antes de tomar que después. Claro, ¿no? Al principio tienes más sed, tomas una gaseosa, ¿no? Y ya, te genera una satisfacción, una utilidad, dirían los neoclásicos. Cuando tomas la segunda, también, pero un poco menos, ¿no? Cuando tomas la tercera, ya bastante menos. Y la cuarta ya ni la quieres tomar, ¿no es cierto? Ni la quieres tomar. Eso que los neoclásicos llaman teoría de utilidad marginal decreciente, eso se basa en la ley de Gosen, que estamos explicando acá. Profe, ¿qué cosa es la ley de Gosen? La ley de Gosen te dice, el deseo decrece a medida que se satisfacen las necesidades, ¿no? En la primera botella, mi deseo era sumamente grande y luego eso va a disminuir conforme voy consumiendo una unidad más del bien. Ya, eso se llama ley de Gosen o ley de saturación. Eso tiene que ver también con el punto de limitadas en capacidad. Luego tenemos la C y la D, que son parecidas, ¿no? Profesor, pero eso es Dime. subjetivista. La ley de goce es subjetivista. No, o sea, se le dice, o sea, yo lo que te estoy comentando es que la ley de Gosen es, digamos, está muy vinculada a la llamada ley de utilidad marginal decreciente, ¿no? Y la ley de utilidad marginal decreciente es un planteamiento neoclásico y que, digamos, eso a la vez es base de algo que se llama teoría subjetiva del valor, ¿no? ¿Por qué subjetiva? Porque ya no está basado en los, digamos, los elementos que se utilizaron para producir, sino al valor que a uno le asigna. O sea, por ejemplo, ¿no? Ya, la botella 1, tú le asignaste más valor, ¿no? Porque te morías de sed. Más valor que la botella 2. Pero la botella 1 y la botella 2 objetivamente son iguales, ¿no? Si se hicieron con los mismos elementos. Entonces, si son objetivamente iguales, ¿por qué no valen igual? Porque el consumidor le asigna un valor mayor. A eso se refiere con subjetivo, ¿no? No se refiere al hecho de que no tenga cualidades, ¿no? Claro que las tiene, pero nosotros le damos una valoración mayor, que claro, tiene que ver lógicamente con nuestras necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entendió mejor? Bien, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Son Sí. concurrentes. Profesor, ¿podría nombrar a algunos neoclásicos? Ah, claro, por ejemplo, bueno, los neoclásicos tienen subescuelas también, ¿ah? Pero de los más conocidos tienes a Walras, tienes a Marshall, tienes a Wilfredo Pareto, ¿no? Por ejemplo, esto de los mercados oferta y demanda, uno de los que más lo trabajó fue Marshall, ¿no? A Marshall y a Walras se les reconoce el mérito de haber formalizado la teoría de mercado, ¿no? Si tú lees, por ejemplo, en un libro de Adam Smith, tú encuentras básicamente textos. En cambio, cuando tú revisas los trabajos de Walras y de Marshall, hay gráficos, incluso hay ecuaciones, ¿no? A eso nosotros los economistas le llamamos formalizar, ¿no? Algo que está en idea, se lo modela, ¿no? Se lo formaliza. ¿Sí? Algunos lo incluyen a Menger también, como neoclásico, aunque Menger ya está un poco más hacia lo que son las llamadas escuelas de teoría austriaca. Pero bueno, esos serían los principales, ¿sí? Profesor, Bien, ¿quiénes fueron los promovedores del subjetivismo? ya. Uy, eso, mira, vamos avanzando un poquito y lo vamos conversando, ¿sí? Porque si no, no nos va a pasar igual que la semana anterior. Y ahí no vamos a terminar, pero ahí queda pendiente esa conversación, ¿sí? Entonces decía que son concurrentes y son intensas, ¿no? Concurrentes es porque se dan a la vez e intensas es porque una, obviamente, es más intensa que la otra, ¿no? Esto tiene que ver con si son necesidades primarias, secundarias o terciarias, que lo voy a explicar en un momento. Tú, por ejemplo, en este momento tienes una necesidad de estudiar, pero también de repente tienes sed, ¿no? Entonces, de repente, un momento vas, tomas un poquito de agua y seguimos. Pero claro, si fuera algo más fuerte, ¿no? De repente tú quieres ir al baño,
Entonces vas a preferir ir al baño, lógicamente, que estar en clase, ¿no? Eso va a ser más intenso que lo otro. Ahora, luego tenemos que son sustitutas y complementarias, ¿no? Sustitutas, una necesidad se puede satisfacer de varias maneras. Hace un momento hablábamos, ¿no? Por ejemplo, puedes tomar agua o puedes tomar gaseosa. Y cuando hablamos de complementarias, se dan a la vez, ¿no? Por ejemplo, uno para estudiar, no es que todo el día vas a estar en tu casa repasando, ¿no? También necesitas el descanso. Paradójicamente, para que tú aproveches bien tus estudios, necesitas descansar bien. Si no, es lo mismo que nada, ¿no? O sea, llega un momento en el cual ya no estás asimilando bien el estudio, tienen que ir de la mano. Luego tenemos que tienden a fijarse. Ya mira, esto de tienden a fijarse es como antes había una frase que usaban las abuelitas, ¿no? Las abuelitas, las mamás, bueno, no sé si hasta ahora, pero antes nos decían, hijito, hijita, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con quién te juntas, porque los hábitos se vuelven costumbre, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Te decían, ¿sabes qué, hijito? Mira, cuando tú vas a la pre, júntate con los estudiosos. ¿Para qué? Para que te acostumbres a estudiar. Porque si te juntas con los que son más bajitos, ¿no? Con esos que se conectan nomás, pero en realidad están en otra cosa, que ni escuchan al profesor, y a esos te van a llevar por el camino de la vagancia, ¿no? Entonces, te vas a acostumbrar a perder el tiempo, ¿entiendes? Claro, hay excepciones como en todo, ¿no? Pero generalmente pasa esto, ¿no? Cuando algo se repite mucho, nos acostumbramos, ¿no? Entonces, estudiar es una costumbre buena, pero también hay costumbres malas. Por ejemplo, si hablamos del cigarrillo, hay muchas personas que les gusta fumar. La verdad, a mí no, pero hay varios que sí. Y una de las costumbres que tienen estas personas es fumar cuando hace frío. ¿No? Tú les preguntas, ¿y por qué fumas? Te dicen, no, un cigarrito para el frío, para calentar el cuerpo. Ya, pero mira, no solamente es que el cigarrillo no caliente el cuerpo, sino que ocurre lo contrario, te da frío, se te baja la presión cuando fumas. Pero lo han hecho tantas veces que ya se volvió costumbre, se fijó, ¿no? Y bueno, también puede ser para lo bueno. Por ejemplo, hay personas que se han acostumbrado temprano siempre a hacer algo de deporte y ya se mantienen así toda su vida, ¿no? Un poco más saludables. Bien, vamos a hablar de estas clasificaciones, lo que explicaba hace un momento, según su intensidad, primaria, secundaria y terciaria. Mira, en el examen, ¿qué ocurre? En el examen te ponen una lista de necesidades. Entonces, se te pide poner, ¿no? Si es primaria, secundaria o terciaria. Entonces, para saber si es primaria o no, la pregunta a responder es la siguiente. Sencillo. ¿Te vas a morir o no te vas a morir? O sea, tú lees eso y dices, ay, si no lo satisfago, ¿me muero o no me muero? Por ejemplo, si no comes varios días, ¿te mueres o no? Si no comes varios días, ¿te mueres o no? Sí. Bueno, lógico, ¿no? Me muero, profe. ¿Y si no tomas líquidos? Si no tomas agua, por ejemplo. También te mueres, ¿no? De hecho que te mueres. Peor. Si tú no vas al baño varios días, ¿te mueres? Sí te mueres, ¿ah? Por si acaso. Así que ten cuidado. Si no vas al baño, te vas a morir. Si vas mucho al baño, también, ¿no? Si te da una infección estomacal extrema, también te puedes morir. Si no tienes acceso a la salud, o sea, la salud como tal, ¿sería primaria? Claro que sí, ¿no? Si no tienes acceso a la salud, te mueres. Como lamentablemente le ha ocurrido a ya casi 100.000 peruanos, ¿no? La cifra oficial les dicen 70.000, pero hay más, hay mucho más, ¿no? Entonces, las personas, hay casos que, bueno, lamentablemente familiares, amigos que ya no están con nosotros, hay casos donde ya no había mucho que hacer, pero también hay otros casos donde se pudo haber salvado vidas, ¿no? Si tuviéramos un mejor sistema de salud, si tuviéramos más camas UCI disponibles, balones de oxígeno, incluso ahora ¿no? la vacuna. Entonces, hay personas que se podrían haber salvado, pero como no tienen acceso
a esa necesidad primaria, o no pueden resolver, mejor dicho, esa necesidad primaria, no tienen el acceso al sistema de salud, lamentablemente fallecen, ¿no? Entonces, esas son las primarias. Ahora, las secundarias y terciarias no son vitales, pero la diferencia está en que las secundarias son de carácter social, o sea, nos permiten ser mejores personas, ¿no? Mejorar nuestro nivel de vida, mejorar nuestra sociedad, valga la redundancia. Mientras que las terciarias son de lujo, de exclusividad, de glamour, de vanidad. Son las que se conocen como suntuarias o superfluas. A ver, estudiar, ¿será primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. 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 Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa si tú no estudias? ¿Te mueres? No. Profesor. No te vas a morir, ¿no es cierto? Bueno, posiblemente no ingreses y de repente tu mamá se molestan contigo, ¿no? Ya, pero no te van a matar, pues, ¿no? Renegarán unos días, no te hablarán unos días, pero luego seguimos para adelante. Esa es la cuestión, entonces eso no es vital. Ahora, trabajar, ¿qué será? ¿Primaria, secundaria o terciaria? ¿Para qué dicen ustedes? ¿Trabajar es primaria, secundaria o terciaria? Secundaria. Secundaria. Claro, también es secundaria, ¿no? Por ejemplo, ustedes no trabajan y están vivos, ¿no? Felizmente, Primaria. están todavía con... No, primaria no, pues secundaria. No es vital. Ahora, si yo te digo transporte, ¿qué sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Terciaria. 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 A ver, entonces cuando las clases eran presenciales y tomabas tu combi de sol y ibas todo aplastado para llegar a hacer preuni, ya, entonces ¿eso puede considerarse algo de lujo? Profesor, ¿se refiere a la adquisición de un carro o ir A ver. en un carro? A ver, uno a la vez, por favor, porque no los escucho. Al referirse con transporte, ¿se refiere a utilizar el transporte o comprar uno? Ah, no, es que claro, esa es la cuestión, ¿no? La necesidad es el transporte, Es que es transportarse, secundaria. claro. Por eso, la necesidad es justamente el transporte, el poder transportarse. Pues esa es secundaria, no es vital, ¿no? No es vital, pero tampoco es algo de lujo, ¿no es cierto? Todos, en cierta medida, cuando no había esto del COVID, nos trasladábamos, ¿no? Ahora, lo que sí, claro, si yo te digo, por ejemplo, que vamos a suponer, un futbolista tipo Farfán, por ejemplo, ¿no? Que tiene bastante plata. Entonces, si yo te digo que Farfán se ha comprado un auto de alta gama, del año último modelo, que le ha costado como $1.000.000, ya, él se ha comprado ese carro para ir a sus entrenamientos en Alianza, ¿no es cierto? Ya, en ese caso, ¿qué sería? ¿Primaria, secundaria, terciaria? Terciaria. Cuaderno. Ya, mira, en ese caso sería terciaria. Pero tú dirás, profe, pero si usted me acaba de decir que el transporte es secundaria, ¿no? Y Farfán lo que va a hacer es transportarse al entrenamiento de Alianza. Tú podrías pensar así, pero mira, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Si la necesidad principal que este señor tiene es transportarse a su entrenamiento, entonces tenía varias opciones, ¿no? De repente compraba un carro usado, de repente contrataba un taxi que lo recoja y lo traiga, de repente un amigo lo podía jalar, etcétera, ¿no? Entonces, si eso fuera el asunto principal, pero para él ese no es el asunto, porque eso lo puede resolver fácil. La necesidad, la cuestión que él busca, entre comillas, satisfacer, es la ostentación, la vanidad, ¿no? El glamour, como dirían algunos, ¿no? Él quiere que cuando llegue a entrenar, toda la prensa de espectáculos lo vea y diga, ah, mira, Farfán tiene tremendo automóvil, ¿no? Que cuando sus compañeros lo vean, se queden impresionados, ah, no, mira esto, ya, esto no tiene ningún futbolista peruano, ¿no?
sea, los que juegan acá, ¿no? Que cuando la prensa de espectáculos lo persiga, entonces vea un auto lujoso, ¿no? Que cuando las señoritas de la farándula estén buscando ahí una víctima, a los Sheila Rojas, entonces lo vean a él. Ya. Eso es lo que quiere. Eso es lo que le interesa. Profe, ¿y eso será importante? No. Para ti y para mí probablemente no lo sea, porque se supone que a nosotros nos gustan más los temas de conocimiento, ¿no? Y por eso estamos acá. Pero para mucha gente, sí, pues eso es importante, ¿no? Como dicen, el qué dirán. Entonces, él no está pensando en transporte. O sea, no es su cuestión principal, sino el lujo, la exclusividad, el glamour, todo lo que te dije. A ver, te pongo otro ejemplito para cerrar este caso. Por ejemplo, tener una mascota, tener un animalito o animalitos. ¿Qué sería? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Terciario. Terciaria. A ver, por acá dice terciaria, algunos escriben secundaria. 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 A ver, vamos a analizar, ¿ah? Yo digo que es secundaria. ¿Por qué, profesor? Pues mira, tú, por ejemplo, quieres sentir compañía a la hora que estudias. Ya, como tú te quedas estudiando hasta tarde, todo el mundo está durmiendo, estás solo. Entonces, ¿qué haces? Traes a tu mascota, ¿no es cierto? Tú tienes tu perrito, tú tienes tu gatito, algo sencillo nomás, cruzadito, chusquito, como le decíamos antes, y a tu perrito te está acompañando, ¿no es cierto? Tu perrito. Estamos hablando del animal, ¿ah? Por acá su compañera dice mi novio, profesor Yang. Esos son otros animales, ¿no? Estamos hablando acá del perrito, del gatito. Entonces tú tienes ahí tu mascotita y te acompaña. Entonces tú satisfaces una necesidad secundaria. Pero cuando, por ejemplo, Farfán, o bueno, Farfán ya no, ¿no? En este caso sería Paolo Guerrero. Cuando Paolo Guerrero viene a Lima, lo que hizo en una ocasión fue comprarse caballos. Y no cualquier caballo, ¿no? Sino caballos, pues, como dicen, de pura sangre, de raza fina, como dirían algunos, para tenerlos en el hipódromo de Monterrey. Ya no me refiero al caballo, profe, yo en mi pueblo tengo mi caballo, no me refiero a eso, sino a los caballos que los ponen en el hipódromo, ¿no? Entonces, ese caballo ya no es el mismo caso de tu perrito y tu gatito. No solo porque es más caro, sino que cuando Paolo hace eso, lo que está buscando es estatus. Ahora tú dirás, profe, ¿cómo que estatus? Lo que pasa es que en países como los nuestros, que todavía tenemos muchos rezagos coloniales, todavía se piensa que una persona que tiene caballos en el hipódromo es alguien de una élite, ¿no? Para mí es una tontería, la verdad, pero acá se cree eso, ¿no? O igual, por ejemplo, los que van a los toros, a la plaza de Hacho, ¿no? Ya ellos creen que eso es algo de estatus. Para mí me parece una aberración hacerle eso a un pobre animal, pero bueno, esas son las creencias, ¿no? Entonces él, que ya no es el joven de barrio pobre, que jugaba con una pelota desinflada fuera de su casa, y que ahora ya es pues Paolo Guerrero, ¿no? Entonces él tiene que mostrarle, entre comillas, al mundo que pertenece a otra élite, ¿no? Entonces, para eso lo hace, ¿no? No es como en nuestro caso, tú tienes tu perrito ahí, compras un perrito, bueno, de repente adoptas un perrito, porque bueno, le quieres dar cariño, nadie te hace caso, quieres contarle tus problemas, en fin, ¿no? Para eso es, ¿no? O de repente tienes tu gatito, ya, pero no es para el otro caso, ¿no? Evidentemente hay diferencias, ¿sí? Listo, no sé si se entendió. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Está bien, profesor. Sí, sí, sí se lo entendió. Perfecto, entonces continuamos, ¿no? Profesor Joel Isaac hace una pregunta. A ver, dígame. No sé, lea el chat. Ahí le hice una pregunta. Ah, ya, a ver, tú. A ver, ¿qué? Pero depende, pues. ¿Tú eres Xiaomi? Ah, no, tú eres Chantal, ¿no? ¿Qué? Profesor, profesor, No, es que no se ve tu nombre. Ah, ya.
Mira. Yo me imagino que tú eres Chantal, porque no alcancé a ver tu nombre. Aquí dice, profe, cuando alguien dice, si me dejas, me muero, no, una pareja, ¿no? Dice. Entonces eso está mal, porque eso no es primaria, sino secundaria, claro, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, es un decir, ¿no? O dice, si me dejas, me voy a morir. No te vas a morir, pues, porque ya en la vida varias veces te van a dejar, varias veces te van a querer también, y no te vas a morir, ¿no? Tranquilo, ¿no? No hay problema, muchacho. Ahora que, claro, si las profe y algunos que amanecen, amenazan que se van a matar, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Eso ya son enfermedades, si cabe el término, ¿no? Pero no, o sea, en una persona, pero bueno, quiero aprovechar la pregunta también, no quiero desviarme, pero quiero aprovechar la pregunta para aclarar una cosa importante. En economía, cuando hacemos todas estas explicaciones, estamos suponiendo que hay una racionalidad, ¿ya? Un momentito. Estamos suponiendo que hay una racionalidad. ¿Qué significa racional? Que las personas toman decisiones que van a maximizar su bienestar. Entonces, toda la teoría que vemos está fundamentada en ello. ¿Sí? ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque de repente hay casos donde las personas toman decisiones que no maximizan su bienestar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos, alguien se mata, ¿no? Dice, no, si me dejan me mato, ¿no? Ya se mató. Ya, eso, digamos, no lo puede analizar la teoría económica tradicional, neoclásica, diríamos, ¿no? O la que normalmente vemos. ¿Quién analizaría eso? Hay un área que se llama, que se denomina, bueno, ahora le llaman neuroeconomía, o también se llama economía conductual, ¿ya? Para los que les interesa. Entonces, bueno, ahí aprovecho de hacer esa precisión. Bueno, bien, dicho eso, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre bienes y servicios? Bueno, la diferencia entre los bienes y los servicios es que, eh, bueno, bienes y servicios, unos son materiales y los otros inmateriales. Aunque hay excepciones de los bienes, pero eso ya voy a explicar después. Pero dentro de los bienes también hay una diferencia. Dice, no respondí la pregunta. No, sí la respondí. La acabo de responder. ¿Sí? No, Pero bueno. profesor, disculpe la interrupción, pero un compañero preguntó si la necesidad de la tala de árboles era primaria. Eso. Ya. Sí, no lo había visto. Muchas gracias. Muchas gracias por avisarme, Chantal. Ya mira, la necesidad de talar árboles, no. No. Talar árboles no es primaria. ¿Por qué sería primaria? En todo caso, o sea, ¿cuántas personas nos dedicamos a talar árboles? Casi nadie, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿no? Para determinar si es primario o no, tú tienes que ver si te vas a morir o no. Si yo no talo árboles, no me voy a morir. Entonces, ¿qué sería? Bueno, de repente podríamos considerarlo secundaria, ¿no? De lujo tampoco es, ¿no? Entonces sería secundaria, ¿sí? La tala de árboles. Bien, entonces decíamos, vamos a explicar la diferencia entre bien libre y bien económico. Ya, el bien libre tiene valor de uso, perdón, el bien económico tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Qué cosa es valor de uso? Que nos sirve para algo en concreto, ¿no? O sea, que satisface una necesidad, como ya habíamos señalado. Y el bien, perdón, eso tiene el bien económico, ¿no? Valor de uso. Y el valor de cambio, ¿qué cosa es? Es la posibilidad de ser intercambiado. Por ejemplo, mi celular tiene un valor de uso. Sí, porque me permite llamar, por ejemplo, ¿no? Llamar, mandar mensajes, etc. Y tiene valor de cambio también. ¿Por qué? Porque yo lo puedo intercambiar de repente por libros o lo puedo cambiar por dinero. En cambio, el bien libre solamente tiene valor de uso, no tiene valor de cambio, no lo puedo intercambiar. Ejemplo de esto, el aire que respiramos. El aire que respiramos tiene un valor de uso muy alto, porque si no respiras te mueres. Pero casi no tiene valor de cambio, ¿no? O bueno, no tiene nada de valor de cambio.
¿Quién te compra y te vende aire que respiras? ¿Alguien te vende el aire que respiras? Obviamente no, ¿no es cierto? Obviamente no. Ahora, otra diferencia que para mí es la fundamental, la fija, como dirían ustedes. Ya mira, el bien económico es producido por trabajo humano, ¿ya? Ahí en la diapositiva dice es producido por el hombre, pero supone que estamos hablando de trabajo humano, ¿no? No vas a estar con la cuestión esta de que las y los, no, ya. Ahí se refiere a los seres humanos. En cambio, para los bienes libres no hay trabajo de los seres humanos. No lo produce el hombre. Entonces, mira, el aire que respiras, por ejemplo, ¿quién trabaja para que exista? ¿Quién trabajaría para que exista el aire que tú respiras? Nadie, pues, ¿no? Nadie trabaja. En el otro salón me dijeron, profe, Diosito trabaja. Bueno, estamos hablando de trabajo humano. Entonces, aquí hay trabajo y aquí no hay trabajo. Ya, eso es la fija. Con esto lo sacas rápido nomás. ¿Cuál es económico y cuál es libre? Por ejemplo, el agua. ¿Qué sería, económico o libre? Económico. Económico, profesor. ¿El agua es bien económico? Libre, libre. Ya, algunos dicen que libre, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Económico o libre? Agua potable. Libre. Dice su compañera acá, ¿no? Ya, a ver, depende, pues. Si yo estoy caminando por el bosque y hay un riachuelo y tomo un poquito de agua, eso sería libre, ¿no es cierto? Libre, sí. Claro. Pero si yo, por ejemplo, tomo el agua del caño o de repente tomo una botella de agua San Luis, ¿eso qué sería? Económico. Profesor, pero hay... Económico. Que requirió tratamiento. Pero el Claro, agua, ¿no? el Ese es agua no es producido económico. por el hombre, por lo tanto sería un bien libre en general. ¿Cómo? ¿A cuál El te agua, refieres? el agua no es producido por el hombre, digo, por lo tanto sería un bien libre en general. Por eso, cuando hablamos del agua como un recurso natural, ¿no? Pero cuando hablamos del agua embotellada o el agua del caño es agua potabilizada, ¿no? Ya todo eso lo ha generado el hombre, el ser humano. En Sedapal hay trabajadores que se dedican a hacer ello. En la empresa de Agua Cielo, por ejemplo, hay personas que se dedican a trabajar en eso. Entonces, esos son económicos, ¿no? Claro, visto como recurso es libre, ¿no? Pero ya si entramos a ese detalle, será económico en los casos que mencioné. Muy bien. Ahora, el aire, hemos dicho que es libre, ¿no es cierto? Ya, pero yo te cuento este caso, mira, este casito siempre lo comento. En China hay mucha contaminación, porque como ahora hay muchas empresas también contaminan, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los chinos? Le piden aire puro a Canadá. En Canadá hay aire puro, pues, ¿no? Entonces, los canadienses le envían aire puro a los chinos. Y para hacer esto, lógicamente, encapsulan el aire y lo mandan a China. Pregunta, ¿ese aire que respiran los chinos que les mandaron los canadienses sigue siendo bien libre? No, No, Claro, no es pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un trabajo humano. ¿Cómo encapsulas eso? No cae del cielo, ¿no? Eso lo hacen trabajadores. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Cuando ya entra el trabajo humano, estamos hablando de bien económico. La economía, obviamente, centra su análisis más en esto, en los bienes económicos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de bienes? Ya, mira, acá hay varias clasificaciones, pero, por ejemplo, esta que dice según su destino, te la voy a explicar a la vez que la E, que dice según su elaboración. O sea, la profesor, A y la E la vamos a explicar en un solo ejemplo. Sí, dime, te escucho. abajo había bienes intelectuales, que serían derechos. Bienes intelectuales. Ya, eso está dentro de los llamados bienes inmateriales. Ya, eso va a explicar en un momento, eso está más adelante. ¿Sí? Ya. Pero vamos a terminar con esta parte. Entonces, mira, nosotros queremos producir pan. No digamos que queremos producir pan. ¿Ya? ¿Qué necesitamos para hacer pan?
harina, horno. Levadura. Ya mira, por ejemplo, dijeron harina, dijeron levadura, ¿no? Y también dijeron el horno, ¿no es cierto? El horno. Entonces, todo lo que es harina, levadura, podemos generalizar y hablar de insumos, materias primas. Insumos, materias primas. Y el horno, no solamente es eso, ¿no? De repente necesito otras herramientas, maquinarias, entonces vamos a generalizar, ¿no? Acá hablaremos de máquinas, herramientas, equipos, ¿no? Máquinas, herramientas, etc. Ya. Entonces, ¿qué tienen en común tanto los insumos, materias primas, como las máquinas y equipos? Ya, lo que tienen en común es que ambos me sirven para producir. ¿Qué cosa vamos a producir? Esto llamado el pan. Los dos me sirven para eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo produzco el insumo materia prima, que es la harina, se convierte en pan, ¿no es cierto? Deja de ser harina y pasa a ser pan. En cambio, la maquinaria, el horno, empieza la producción siendo horno y termina en su mismo estado, ¿no es cierto? Digamos que yo quiero hacer pan para la noche. Pongamos que ahorita me pongo a hacer pan. Entonces, yo voy a empezar teniendo harina y horno. Y en la noche, cuando termine, voy a tener pan y horno. ¿Entiendes? Entonces, el horno mantiene su estado, la harina no. En la harina, el insumo materia prima se convierte en pan. Entonces, el horno y en general las herramientas, máquinas y equipos se van a llamar bienes de capital. Estamos usando la categoría de acá arriba. Se van a llamar bienes de capital. Bienes de capital. Entonces, cuando estos son bienes de capital, el pan se llamaría bien de consumo. Bien de consumo. Entonces, según su destino, tienes bien de capital y bien de consumo. En cambio, si utilizamos la 6, ¿qué tenemos en la 6? Tenemos intermedios y finales. Entonces, si usamos eso, los intermedios serían los insumos, materias primas, bienes intermedios. Y el pan pasaría a llamarse bien final. Bien final. Entonces tú dirás, profe, ¿esto significa que el bien de consumo viene siendo lo mismo que el bien final? Sí, pero cada uno en su categoría. Mira la definición de bien de consumo. ¿Qué dice acá? Dice, destinado a la satisfacción de las necesidades. Bien de consumo. ¿Y qué dice en bien final? Dice, listos para la satisfacción de las necesidades. O sea, es lo mismo, ¿no? Solo que cada uno en su respectiva categoría. Ahora, cuando hablamos acá de los bienes relacionados, que ya ahora estamos hablando de la B, ahí tiene sustitutos y complementarios, ¿no? Sustitutos o sucedáneos, complementarios o conexos. Ya, eso sí es fácil, ¿no? Porque ya se había explicado. Sustitutos satisfacen la misma necesidad, por eso pueden ser reemplazados, ¿no? Si yo quiero almorzar, puedo comer carne de res o carne de pollo. Y complementarios quiere decir que trabajan de la mano para satisfacer la misma necesidad. Entonces, si yo quiero anotar algo, por ejemplo, ya un cuaderno y un lapicero, eso sería complementario. Luego dice, según su naturaleza, materiales e inmateriales, ¿no? Ahí viene lo que les decía hace un momento. La mayoría de los bienes son materiales, o sea, son tangibles. Mi celular es tangible, es material, ¿no es cierto? Ya, pero también hay los inmateriales. Un ejemplo de eso serían los software, los programas. Cuando tú prendes tu computadora, ¿qué sale? Microsoft Windows, dice, ¿no? Ese programa que hace funcionar a tu máquina, ese software, ya, eso se llama bien inmaterial. También podría ser lo que mencionó su compañero, ¿no? Que tiene que ver con derechos de propiedad. Ahí hablamos, por ejemplo, de las patentes, hablamos de las franquicias, ¿no? Ahora tú dirás, profe, ¿qué cosa es eso? Ya mira, por ejemplo, ahora de las vacunas. Uno de los candidatos que hubo en las elecciones, ¿qué decía? Vamos a pedirle la patente a los laboratorios y lo vamos a producir en Perú, decía él, ¿no?
Bueno, eso la verdad que estaba bastante difícil, por no decir imposible, porque primero la patente es bien raro que te la cedan, generalmente te la van a vender, y te la venden bien caro, ¿no? Y lo segundo es que el Perú, lamentablemente, no tiene capacidad para producir eso a gran escala. Pero tomo este ejemplo porque cuando él decía, vamos a pedirles la patente, lo que te estaba diciendo es que les iba a pedir a los laboratorios que les digan cómo ellos hacen la vacuna. Entonces, ese cómo hacer la fórmula, el procedimiento, todo lo que implica hacer la vacuna, ya, eso, ellos tienen propiedad sobre eso, ¿no? Eso se llama bien inmaterial, ¿no? La vacuna es un bien material, pero el cómo se hace sería un bien inmaterial. Y claro, eso te lo pueden ceder, ¿no? Como era lo que estaban proponiendo, pero bien raro. O si no, te lo pueden vender, ¿no? Y ahí viene lo de derechos de propiedad, lo que hablaba su compañero. Bien, luego tenemos según su información. Sí, dime. Si es que es una patente pasada que ya está en dominio público, esa patente en dominio público seguiría estando en bienes económicos. Mm, claro, en la medida que hay personas que lo han elaborado, ¿no? O sea, en la medida que se ha obtenido con el trabajo humano, sigue siendo un bien económico. Solo que, claro, lo que pasa es que al liberarse ya su precio es prácticamente cero, ¿no? Pero sigue teniendo como le decía, lo que define es si hay esfuerzo humano, ¿no? Porque claro, aprovecho tu pregunta, ¿no? Algunos leen esto y dicen, ah, ya, esto tiene precio y esto no tiene precio, dicen, ¿no? Ya, eso es una manera, digamos, de recordarte, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si un automóvil yo te lo regalo, para ti no tiene precio, ¿no? Pero sigue siendo bien económico. ¿Por qué? Porque ha sido trabajado por el hombre. Es igual lo que tú dices, ¿no? Si las patentes se liberan, siguen considerándose bienes económicos en la medida que fueron hechas con trabajo humano. ¿Se entendió? Ok. Sí. Ahora, otra Entendido. cosa es cuando hablamos sobre, más adelante, semanas posteriores, vamos a hablar sobre lo que se llama bien no rival y no excluyente. Ya, eso viene más adelante. Los bienes privados generalmente son excluyentes, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu casa. Entonces yo no me voy a meter en tu casa, ¿no? Salvo que tú me invites a pasar. Tú me puedes excluir del uso. Las patentes permiten excluir del uso a otros, pero si ya no hay patentes y se liberan las patentes, se vuelve algo que se llama bien público, ¿va? Pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Luego tenemos, según el aspecto legal, mueble, inmueble. Bueno, acá es fácil, ¿no? Mueble, lo que se desplaza, inmueble, lo que no. Las excepciones son los aviones y los barcos. Los aviones y los barcos, a pesar de que son muebles, la ley los considera inmuebles, ¿ya? Por eso es que dice según el aspecto legal, ¿no? Ahora tú dirás, profe, ¿y por qué? Bueno, bien simple, ¿no? Un terreno es un inmueble, ¿ya? Y un barco y un avión también, porque el barco y el avión tienen bandera nacional, se dice. O sea, un barco y un avión, para fines de la ley, son como extensión del territorio peruano. Por ejemplo, si una mujer está embarazada en un avión y el avión está a la mitad del viaje y ahí da a luz, entonces, ¿dónde se considera que nació el niño? Pues de que estamos viajando de Perú a Estados Unidos y justo a la mitad nace el niño. ¿De dónde se considera que es? Desde, del cielo. Del cielo, dice acá Chantal. No, se considera peruano, por lo que te acabo de decir. El avión es una extensión de territorio, es un inmueble, ¿no? Por eso se le considera inmueble. Bien, vamos a hablar según su relación con el ingreso. Mira, lo normal es que cuando aumentan los ingresos, aumenten las cantidades que se compran, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, un producto X, ¿no? Más ingresos, se compra más. Y menos ingresos, se compra menos. Esto es lo normal. Esto pasa tanto con los bienes llamados netamente normales, como con los bienes superiores, ¿ya? Los bienes superiores y los bienes normales, los dos cumplen con esto. Solo que el bien superior es de lujo, lo de necesidades terciarias que hablábamos, ¿no? Mientras que el bien inferior no cumple esto, ¿ah?
Del bien inferior, cuando tienes más ingresos, no compras más, compras menos. Y si más bien tuvieras menos ingresos, compras más. Dime, alguien estaba preguntando. Dime. Profesor, ¿y si el avión es, no sé, argentino, Ah, ya pero se está en considera Perú, de Argentina. Por eso pero te está en digo, los Perú? aviones, los barcos tienen bandera de un país y representan a ese territorio. Cualquiera, aunque sea privado. El que fuera, tienen bandera nacional. Ah, Ahora, volviendo acá, decíamos que los inferiores no cumplen con la relación directa de ingreso y cantidad. ¿Por qué no cumplen? Porque son generalmente bienes de baja calidad. Al ser bienes de baja calidad, tú te ves forzado a comprarlos cuando no tienes dinero. Por ejemplo, si a mí me gusta leer pero no tengo plata, ¿qué compro? Libros piratas. ¿Cuánto me compro? 5 libros piratas. En cambio, ahora que trabajo, ¿qué hago? No me voy a comprar 10 libros piratas, ¿no? Lo que hago es disminuirle a lo pirata y comprar original. De repente compro 4 originales y por ahí un pirata, ¿no? Ahora, en el caso de los esenciales, ya los esenciales no tienen nada que ver con el ingreso. O sea, suba el ingreso o baja el ingreso, tú compras lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a comprar pintura para mi casa, de repente necesito 5 galones, ¿ya? Y si el siguiente mes quiero otra vez, o bueno, el próximo año, por ejemplo, quiero volver a pintar mi casa, pero ahora tengo más ingresos, entonces no voy a comprar 10 galones, ¿no? Yo sé que mi casa requiere solamente 5 galones, tenga mucho dinero o poco dinero, no tiene nada que ver con el ingreso. Luego tienes esto de acá. Estos bienes son los que no cumplen la ley de la demanda. La ley de demanda es relación inversa, ¿no? Sube el precio, baja la cantidad. Son excepciones, que son el bien Giffen y el bien Veblen. Esto lo vamos a ver con más detalle la otra semana, no te preocupes, porque vamos a hablar de oferta y demanda. Pero te voy adelantando, ¿no? El bien Giffen es un bien inferior y el bien Veblen es un bien de lujo. Quiere decir que son los dos extremos. Sin embargo, ambos no cumplen la ley de la demanda. Quiere decir que acá, cuando sube el precio, sube la cantidad, no baja. Ahora, el caso de Giffen es un bien que se hace sumamente escaso. Por ejemplo, por un problema, digamos, una crisis, ¿no? Los productos son muy escasos, entonces, por más que haya pocos, si no tengo sustitutos, tengo que comprar. El ejemplo es el de la papa en Irlanda, ¿no? En Irlanda hubo una mala cosecha, entonces no había comida, entonces cuando solamente tenían papa para comer, cuando la papa subía de precio, tú no comprabas menos, si no te quedabas de hambre, ¿no? Más bien comprabas más, no había productos sustitutos. Y el Veblen pasa lo mismo, pero como ya te dije, es un bien de lujo. Entonces, ¿por qué se hace escaso? No porque haya una mala cosecha, una guerra, nada de eso, sino por lo lujoso que es, ¿no? Entonces, las personas que quieren satisfacer necesidades terciarias prefieren que los precios sean altos. ¿Para qué? Para que el resto de la gente no lo tenga, para que solo ellos lo tengan. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando suben los precios, ellos, no nosotros, ellos compran más. En cambio, cuando baja el precio, se hace menos atractivo, pierde exclusividad, entonces compran menos. Esa es la cuestión. Bueno, acá tienes la grafiquita, que es lo que ya expliqué, ¿no? Porque la demanda normalmente sería así, ¿no? Acá cambia. Bueno, los Veblen ya expliqué. Bueno, los servicios también ya expliqué, solo una precisión antes de terminar. Los servicios se consumen en el mismo momento que se producen, no se pueden almacenar. A diferencia de los bienes, ¿no? Los bienes yo los puedo guardar, los puedo consumir después. El servicio, en el mismo momento que te brindan, tú lo consumes. Y claro, los servicios pueden ser privados o públicos según quién los brinda, o si los brinda el Estado, públicos, si los brinda particulares, privados. Y si es según a quién se le brinda, sería individual y colectivo. Por ejemplo, esta clase es colectiva, ¿no? Es para todos. En cambio, si fuera de repente una asesoría personalizada, ahí sería individual. Bien, muchachos, acá les dejo las claves. Cualquier pregunta. Profesor, Sí, dime, rapidito, porque tiene que empezar el otro. el índice de desigualdad en el Perú, ¿cómo está? Mira, formalmente 0.4, pero realmente 0.6. Pero no sé si te lo explico en la otra clase, ¿eh? Porque si no, Pero ya sí, es quiero que sacar lo que Dime. pasa es que he estado viendo gráficas desde la última constitución se ha notado que ha ido bajando, que ha habido menos pobres que han pasado a la clase media. Pero ¿cómo está el índice